Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les recuerdo, mi nombre es Edmundo Vázquez Rebolledo, los saludo. Bueno, en el video de hoy abordaremos un ejercicio más sobre el cálculo de distancias desconocidas en triángulos semejantes. En esta ocasión aplicaremos nuevamente la regla de tres, pero abordaremos también otro concepto que es el de razón de semejanza. Bien, entonces el problema que tenemos a continuación dice lo siguiente. Fernando se coloca al lado de un poste de alumbrado público a una distancia de 1.4 metros, lo cual proyecta una sombra de 2.1 metros sobre el piso. Si Fernando tiene una altura de 1.8 metros, inciso A, calcula la altura X del poste de alumbrado público. Inciso B, calcula el factor de semejanza de los triángulos que se forman. E inciso C, si Fernando se aleja 1 metro más del poste, ¿cuánto aumenta la longitud de su sombra? Bueno, pues primeramente vamos a, obviamente, a iniciar con el inciso A, que es calcular la altura del poste de alumbrado público. Pero para ello vamos a separar los dos triángulos que se muestran en la imagen que tenemos aquí a la vista. Bueno, podemos observar rápidamente que tenemos un triángulo que está marcado pues con el poste y líneas rojas. Ese es el más evidente, que es el triángulo grande. Pero también tenemos un triángulo pequeño que se forma con la altura de Fernando, la sombra que proyecta, y aquí se forma el otro triángulo que lo acabo de marcar de color verde. Bueno, esto lo voy a borrar para que no entorpezca, nada más era para identificarlo. Entonces, los triángulos quedan a continuación de la siguiente manera. Vamos a trazar dos esquemas, recordando que estos triángulos no están dibujados con precisión, por lo tanto, solamente son meros esquemas para ilustrar el proceso. Entonces aquí trazamos el primer triángulo, que va a ser el triángulo pequeño. Luego acá trazamos el otro lado, nada más para ejemplificarlo. Bien, este primer triángulo es el que marca la altura de Fernando. Aquí vamos a marcarle que este es una distancia D, o sea, un punto D, un punto E, un punto C. Y la parte superior del poste de alumbrado público va a ser el vértice A y la base de este poste va a ser el vértice B. Por lo tanto, este triángulo es el triángulo CDE, el cual pues tiene una longitud de 2.1 metros y una altura de 1.8 metros, que vendría siendo la altura de Fernando. Muy bien, ahora vamos a trazar el segundo triángulo de una forma similar. Son solamente un esquema. Bien, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a hacerlo un poco más grande. A ver si es posible. Vamos a hacerlo un poquito más abajo para que nos dé espacio. Vamos a ponerlo aquí. Está. Muy bien. Ven, aquí tenemos nuestro esquema. Bueno, este triángulo, este esquema, va a representar el segundo triángulo, que es el mayor.
que en este caso está conformado o formado por los vértices C, A y B. Y tiene distancias de, la altura es una altura X, que es la longitud o la altura del poste de alumbrado, que no sabemos. Y la distancia de C a B, pues vendría siendo la suma de estas dos que acabo de encerrar. Entonces, si sumamos 2.1 más 1.4, esto nos da una suma de 3.5 metros. Muy bien. Ya con esta información, ya podemos plantear nuestra regla de 3. Entonces, si recordamos el video anterior, en este caso, los lados homólogos conocidos, pues es la base de 2.1 en el triángulo menor y la base de 3.5 metros en el triángulo mayor. Y las alturas son el otro par de lados homólogos, 1.8 en el triángulo menor y la distancia desconocida X en el triángulo mayor. Por lo tanto, la regla de 3 queda de la siguiente forma. 2.1 es a 3.5 como 1.8 es a X. Recordando que la primera razón proporcional se refiere a los lados del triángulo pequeño y la segunda razón proporcional de 3.5 sobre X representa al segundo triángulo, que es el triángulo mayor. Bueno, recordando de conceptos básicos, para resolver una regla de 3 multiplicamos cruzado, es decir, 1.8 por 3.5, y el resultado lo vamos a dividir entre la cantidad faltante, que sería 2.1. Entonces, al hacer las operaciones, para no escribir tanto, 1.8 por 3.5 y esto entre 2.1 nos da una medida de 3 metros. Por lo tanto, este poste de alumbrado público tiene una altura de 3 metros. Bueno, con esto ya hemos respondido el inciso A. Ahora, el inciso B. El inciso B dice que es calcular el factor de semejanza de los triángulos que se forman. Para calcular ese factor de semejanza, tenemos que expresarlo en fracción. Por lo tanto, vamos a convertir las medidas de los lados homólogos conocidos. En este caso, como ya sabemos las medidas de ambos, pues podemos ocupar cualquier par, ya sean las dos alturas o las dos bases. En este caso, vamos a ocupar la medida de las dos bases, que originalmente eran las distancias conocidas. Entonces, la distancia de C a E, que es 2.1 metros, esto lo podemos transformar a fracción como 21 décimos. Y descomponiendo estos valores en sus números primos, 7 por 3 en el caso del 21 y de 5 por 2 en el caso del 10. Como no tenemos factores similares o iguales que cancelar, pues no se puede simplificar la fracción, por lo tanto nos queda igual como 21 décimos. Si tienes dudas sobre cómo descomponer cantidades en números primos, te sugiero que veas otro video que tengo relacionado sobre esto. Y bueno, la siguiente medida o la siguiente cantidad sería 3.5, que en fracción es equivalente a 35 décimos. ¿Por qué décimos? Porque tiene un solo decimal, es decir, son 3 enteros 5 décimas. Entonces, al ser 5 décimas, por esa razón, el denominador es 10 de décimos. Y al descomponer esta cantidad, 35 se descompone en sus números primos de 7 por 5 y 10 en sus números primos de 5 por 2. Aquí sí tenemos el mismo factor 5 en el numerador y 5 en el denominador. Por lo tanto, estos dos sí los puedo cancelar.
y la fracción se simplifica a 7 medios. Bien, para encontrar esta razón de proporcionalidad, lo que tenemos que hacer es dividir las dos cantidades. Es decir, vamos a dividir el segmento CB, que es la base del triángulo mayor, entre el segmento CE, que es la base del triángulo menor. Por lo tanto, el segmento CB, que era 3.5, pues su fracción equivalente es 7 medios. Entonces va a ser 7 medios entre el segmento CE, que es 2.1 metros, y su fracción equivalente es 21 décimos. Entonces con esto, pues bueno, para dividir dos fracciones, recordemos que es multiplicar los dos de afuera, o los dos extremos, y las dos cantidades del centro. La multiplicación de los dos números de afuera se coloca en el numerador, es decir, va a ser 7 por 10. Pero en lugar de 10 vamos a descomponerlo en sus números primos, es decir, 5 por 2. 5 por 2 pues me da 10. Y esto dividido entre la multiplicación de las cantidades del medio. Esta se pone en el denominador, que sería 2 por 21. Y de igual forma, 21 lo vamos a descomponer en sus números primos, que sería 7 por 3. Bien, de aquí voy a hacer un poco más para acá la pizarra para que se pueda ver. De aquí concluimos que tenemos dos factores que son iguales, es decir, tenemos un 7 en el numerador que se cancela con un 7 del denominador, y el 2 del numerador se cancela con el 2 del denominador. Por lo tanto, el resultado de dividir estas dos fracciones ya de forma simplificada es 5 tercios. Y este vendría siendo el factor de proporcionalidad o factor de semejanza en este caso. Muy bien. Finalmente ahora vamos con el inciso C. El inciso C es algo similar al problema que vimos en el ejemplo anterior, del video anterior. En este caso, nos dice que Fernando se aleja 1 metro del poste. Si Fernando se aleja 1 metro del poste, ¿cuánto aumenta la longitud de su sombra? Bueno, para este caso vamos a tener que hacer otro diagrama para poder ilustrar el proceso. Entonces, vamos a hacer el diagrama rápidamente. Tenemos aquí perdón, voy a hacerlo un poco más pequeño para que no nos consuma demasiado espacio. Recordemos, es un diagrama solo para ilustrar la situación. Muy bien. Aquí vamos a trazar el otro lado. Y el tercer lado. Ahora, recordando brevemente, habíamos dicho que este iba a ser, este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C. Y nos falta la línea que representa la altura de Fernando. Recordemos que en este caso, ahora ya conocemos que la altura del poste de alumbrado público es de 3 metros. Y pues Fernando pues, sigue teniendo su misma altura, ¿no? De 1.8 metros. Entonces, aquí pues, sería 1.8 metros. Aquí sería la distancia de 3 metros.
Y también hay que recordar que la altura de 1.8 metros es el segmento que va del punto D al punto E. ¿Ok? Bueno, es al revés, ¿verdad? Perdón, me disculpa. Para que no haya confusiones, es el punto E y el punto D. Bien. Ahora, lo que sabemos es que Fernando se aleja 1 metro del poste, es decir, este vértice E se mueve 1 metro más hacia la izquierda del poste. Si originalmente la medida era de 1.4 que tenemos aquí arriba, entonces pues ahora 1 metro más, la nueva medida sería de 2.4 metros. Y lo que nos preguntan es ahora la distancia de la sombra que está representada con el segmento CE, o sea, este de aquí, este segmento de aquí. Este segmento CE, ¿cuánto va a aumentar? Entonces, en este caso, pues tendríamos que decir que esta vendría siendo nuestra distancia X. Por lo tanto, el planteamiento quedaría de la siguiente manera. Si nosotros desglosamos estos dos triángulos nuevamente, como lo hicimos al inicio, pues bueno, tendríamos que 1.8 es su lado homólogo es el lado de 3 metros, ¿no? Y el lado homólogo de X vendría siendo la suma de desde el punto C hasta el punto B, es decir, X más 2.4. Voy a hacerlo rápidamente para que no haya lugar a dudas. Entonces, nuestro planteamiento quedaría ahora de la siguiente manera. Recuerden que es el inciso C. El triángulo pequeño quedaría así. Bien, triángulo pequeño. Ese sería nuestro triángulo pequeño. Y este triángulo, bueno, es el triángulo C, E y D, que tiene medidas X y 1.8. Y el triángulo más grande, vamos a poner más abajo, el triángulo quedaría de esta forma. Un poco más grande. Este triángulo, perdón por la tardanza, pero es como para que quede muy claro el proceso y no haya lugar a dudas. Bien, este segundo triángulo sería el triángulo con vértices C, B y A. Entonces, este tiene una altura de 3 metros, que es la altura del poste, y la distancia de C a B sería la suma de las dos que están aquí, de X y de 2.4. Entonces sería X más 2.4. Entonces, nuestro planteamiento queda de la siguiente forma. Lados homólogos. X con el lado X más 2.4 y la altura de 1.8 con la altura de 3. Por lo tanto, la regla de 3 queda de la siguiente forma. X es AX más 2.4
como 1.8 es a 3. Entonces, al aplicar la regla de 3, pues bueno, sabemos que podemos multiplicar cruzado. Entonces sería 3 por x, 3x, y 1.8 por x más 2.4. Al hacer las operaciones, 1.8 por x pues sería 1.8x, y 1.8 por 2.4, esto nos da más 4.32. Posteriormente despejamos, pasamos 1.8x que está sumando al lado izquierdo como resta. Entonces quedaría 3x menos 1.8x igual a 4.32. Y al hacer la resta nos queda 1.2x igual a 4.32. Posteriormente voy a continuar de este lado. 1.2 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir a 4.32. Entonces quedaría 4.32 entre 1.2. Y al hacer la división nos da un total de 3.6. Es decir, esta nueva sombra mide 3.6 metros. Sin embargo, la pregunta que nos dicen al inicio es ¿cuánto aumentó? Es decir, la sombra originalmente medía 2.1 metros. Entonces, esta distancia que aumentó, pues son los 3.6 metros que mide ahora, menos los 2.1 metros que medía anteriormente. Por lo tanto, la respuesta sería 1.5 metros. Bueno, amigos, espero que este video le haya sido de utilidad. Es un poco largo, sin embargo, creo que aborda bastantes conceptos importantes como razón proporcional, razón de semejanza, reglas de 3 y despeje de ecuaciones de primer grado. Bien, espero que este haya sido de tu agrado, que te sirva mucho. Te repito mi nombre, soy Edmundo Vázquez Rebolledo. Cualquier duda, comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Hasta pronto.